Bueno, buenas tardes. Con Juan Bali, mi nombre es Gracia Clérico, que trabajamos en la asistencia técnico-pedagógica de la Subsecretaría de Educación Artística, ya desde 2006 y yo desde 2008, estamos hace unos cuantos años allí. Queríamos proponerles, también como iniciativa de la subsecretaria Bárbara Zapata, compartir con ustedes lo que es la formación en relación a la educación artística específica, que, como les decía recién, es una de las áreas dentro de la educación artística más general que se plantea en nuestra nación, desde la Ley de Educación Nacional. Entonces, pensamos que podía ser un aporte para reflexionar sobre las posibilidades, los alcances en la provincia y también la potencialidad que tendría para la propia ciudad de Rafaela y la región estos nuevos formatos que existen en educación artística específica. Así que queríamos comenzar, en primer lugar, primero vamos a hacer una pequeña introducción con una actividad individual para poder recuperar un poco sus inquietudes, sus perspectivas respecto a esta cuestión relativa a los desafíos que tenemos hoy en el campo de la educación artística, que un poco esta mañana estuvimos dialogando y bueno, podemos retomar también eso que hablábamos. Luego le vamos a presentar qué es la formación artística vocacional, cuál es el marco normativo de toda esta nueva ley y estos nuevos referentes que tenemos en relación a la educación artística. El tercer punto va a ser la formación artística vocacional, luego la formación artística para la industria cultural, que es otro formato también que se está fortaleciendo mucho en nuestra provincia, y a partir de ahí sus inquietudes, sus preguntas y que podamos hacer un diálogo respecto a esta modalidad de educación artística. Espera que falte. Coordinación. Antes de pasar a la normativa, queremos hacerles a ustedes esta pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos que ustedes visualizan desde su experiencia, en su campo de trabajo, en sus instituciones, en su labor como artistas, en relación a la educación artística? Sí. Podemos ir pensando la pregunta es esa, ¿cuáles son los desafíos de la educación artística hoy? Desde nuestra experiencia. Individualmente nos damos un pequeño momento y después lo vamos a compartir. Entonces, podemos tomar ese código, o si no, el link, como prefieran, como les quede más cómodo, el código QR, y ahí contestamos sintetizando nuestras respuestas en 3 palabras que sean claves respecto a lo que son los grandes desafíos que hoy nos atraviesan en el campo de la educación artística. Sí. En realidad estamos vaciando las cuentas bancarias. Entonces, pedimos 3 palabras que sinteticen la respuesta a esta pregunta en formato de verbo, porque después vamos a ver si tenemos respuestas similares. Entonces, bueno, si pensamos que es necesaria una mayor inclusión, el desafío sería incluir. En un verbo, sintetizar como los 3 grandes desafíos que ustedes identifican desde su experiencia. Retomemos lo que... Bueno, vamos a pensar. Hace falta una síntesis, ¿verdad? Yo pensaba eso. Pero bueno, así. No en términos teóricos es la pregunta, sino en términos de nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestra inserción en el campo de la educación artística.
Ya estamos, ¿no es cierto? ¿O alguien falta? Bueno, con este mensaje nos permite desarrollar ideas, poder identificar si algunas palabras parecieron más reiteradas, por eso les pedí a todos que colocaran verbos, tendrían un tamaño mayor. Como una mayor preocupación, en este caso, en relación a lo que es la educación artística, muy interesante lo que apareció, ¿no? Sostener. ¿Qué quisieron decir con esto de sostener, los que pusieron la palabra sostener? Como que es la que aparece más reiterada. ¿Alguien la puso? Sostener creo que tiene que ver con darle sostenibilidad a los espacios que se generan a lo largo del tiempo. Perdón, vamos a usar el micrófono. Creo que en el sostener es como un desafío que tenemos, no solo quienes facilitamos por ahí espacios de enseñanza-aprendizaje en torno al arte, sino de las personas que también forman parte de esos espacios de formación, sostenerlos a lo largo del tiempo, en términos de que asocio esto también con otro desafío, que no sabía cómo sintetizarlo en una palabra, que creo que tiene que ver como con algo de validar, legitimar y hacer posible el hecho de que las artes se vuelvan también una profesión tan válida como todas las demás y que nos permitan ser nuestro sostén económico y vital. Creo que en ese sentido todavía falta mucho recorrido por hacer y bueno, eso, por eso creo que el sostener hacía un poco síntesis de todo ese universo muy complejo. Claro, es muy interesante lo que voy a decir porque sería sostener en términos de que nosotros sostenemos la educación artística, sostenemos a nuestros alumnos, pero también que sea nuestro sostén, que contribuya a nuestro sostén, que sea una profesión, como decís vos, reconocida, socialmente validada, jerarquizada. Bien. ¿Sumarme a esto? Sí, sí. No, porque yo puse esa palabra que dice acceder ahí al costado. Lo pensaba más o menos vinculado con lo que dice ella, pensando en los alumnos y alumnas, que a nosotros, yo trabajo en una escuela de música y por ahí nos pasa esto, ¿no? Que muchas veces nos encontramos con que la necesidad de ellos y ellas de trabajar hace que a veces les sea difícil poder acceder a la educación, también por lo difícil que es hoy en día poder, como quien dice, vivir del arte, vivir de la música. Entonces en algunos momentos nos encontramos con situaciones donde no pueden acceder a esa instancia de educación artística o la tienen que dejar de lado por otras prioridades porque, bueno, eso. En las prioridades por ahí que manifiestan, lamentablemente no pueden. No sé si se entendió la idea. Se entendió perfectamente y creo que es una preocupación muy importante para tener en cuenta, ¿no? Que también desde los ámbitos ministeriales es necesario considerar la posibilidad de democratizar el acceso a la educación artística a toda la población de nuestra jurisdicción de Santa Fe, que como sabemos la oferta no es igual, hay lugares que tienen más posibilidades, otras menos, regiones donde no hay escuelas de arte. Lo mismo en las ciudades, en Santa Fe, por ejemplo, donde yo vivo, donde vivimos, hay zonas de la ciudad que no tienen oferta de educación artística y otras sí, sobre oferta.
Entonces también ese generar una mayor igualdad en el acceso es muy importante, ¿no? Para que sea, como decía esta mañana Bárbara, un derecho, que todos accedan a ese derecho de la educación artística. Bueno, yo también puse sostener y también puse la palabra lugar, porque muchas veces nos pasa que nos cuesta ganarnos el lugar, o no solamente el lugar físico, sino el lugar, por ejemplo, en la educación pública, nos cuesta muchísimo, y cuando nos ganamos ese lugar, después nos cuesta sostenerlo. No a nosotros, o sí, quizás como docentes, sino también como a la institución, como bueno, apostamos a darle este lugar, a potenciar este lugar, o lo terminamos abandonando porque no se puede sostener. Entonces, como las puse como vinculadas a las dos. Nada, eso. O sea, sostener es como genial. Se me hubiese ocurrido, te lo hubiese copiado, ¿viste? Pero puse crear en ese primer lugar pensando en crear todo esto, lo que cada una dijo, como crear un sostén económico, crear reconocimiento del espacio, crear territorialidad, porque uno lo necesita. Nosotros trabajamos en una escuela de artes en un pueblo, entonces crear la territorialidad, crear el acceso para que todos puedan venir. ¿Cómo haces? Sostener al maestro, sostener el espacio y que encima sea gratis o accesible a una mayoría. Crear becas. Bueno, vamos para atrás. ¿Cómo creamos becas si tenemos que sostener todo esto? Digo, mi palabra fue crear, pero estaba vinculada a cada una de esas problemáticas, claramente. Bien, y aquí después aparece la palabra, se ve que también ha sido repetida, corporizar. ¿Quiénes han dicho esto? Corporizar, más que por poder realizarlo, sino de verdad de ponerle el cuerpo, que es algo que dentro de lo artístico nos cuesta mucho, a los músicos sobre todo. Es como que tenemos, en muchas disciplinas artísticas me parece que una falencia enorme es apuntar al intelecto solamente, a la parte pensante, y nos olvidamos de la integralidad de lo artístico que posibilita mucho. Desde ese lugar lo puse yo pensando no solamente eso, pero fundamentalmente esa parte. Es como que están separadas, ¿no? Sí. Muchas veces los aprendizajes están como muy desvinculados entre sí. Bueno, pero es lo mismo también en la danza también, por ahí mucho entrenamiento, poca musicalidad, poco abordaje al material sonoro, poco criterio para utilizar o no la música, sí. Digamos, también ahondar en esas partes que son partes. Yendo. Sí. Y pienso en transversalizar no solo entre las disciplinas artísticas, sino transversalizar en relación a todos los contenidos que tienen que ver con una formación ciudadana, por llamarlo de algún modo, de formación para la vida, para los haceres cotidianos. Me parece que estamos muy acostumbradas desde muy pequeños y pequeñas a esto, ¿no? Como al rotulado, al etiquetamiento y a la discriminación y disociación de todo, y que todavía nos falta tarea de reintegrar todo eso y de justamente trascender esas fronteras para recrearlas y para nutrirlas y volverlas más integrales y más inclusivas, que trajeron esa palabra al inicio. Sí, sí. Y aquí aparecen después otras palabras, quizás ha sido más pequeño en tamaño, pero tan importantes como las anteriores, que no han sido repetidas, pero cada uno de ustedes pudo haber colocado, ¿no? Despertar, recrear, que tenía que ver con esto de crear, comprometerse, habitar, insertar. No sé si quieren comentar algo de las palabras que ustedes dijeron. Bueno, insertar la escribí yo pensando en esto de qué lugar le damos en la sociedad a la educación artística, no solamente como formación personal, después qué oportunidad le damos a estos chicos y chicas para que desarrollen este arte, esta actividad. Nosotros vamos más por el FAPIC, entonces pensamos en esta inserción concreta,
terminan la escuela de música después de 8 años de haber estado en la escuela, si bien el FAPIC reconoce 3, nuestro trayecto es de 8 años. Son muchos años, es toda su niñez y toda su adolescencia. ¿Y ahora qué? Ellos mismos nos dicen. ¿Y ahora qué? En la ciudad, ¿qué oportunidad tengo para insertarme artísticamente? Me había dicho algo al respecto, ¿no? Yo creo que es necesario como crear circuitos culturales, más allá de crear escuelas que tengan que ver con la educación artística, para que se pueda, ese trabajo que durante muchos años se forma un artista o un alumno que después puede ser docente, que esté en los medios, ¿no? Que siga estando contenido. Si bien los artistas creamos nuestras propias medios, nuestras oportunidades, buscamos, armamos, pero a veces tenés una sociedad que te ofrece, o culturalmente, digo, el Estado que te ofrece, y a veces no lo tenés. Y es muy difícil estar en todas las cadenas de un proceso creativo hasta vender tu trabajo, ¿no? Es como, bueno, eso hablábamos hoy en la mañana. Bien, entonces estos aportes que ustedes nos traen tan significativos para pensar y repensar cuáles son los desafíos que hoy tenemos en el campo de la educación artística, ¿no? Le voy a dar palabra a Juan para que nos comparta en relación a estos desafíos, de qué forma la ley que nos está rigiendo en este momento, la Ley de Educación Nacional, y algunas normativas a nivel nacional y provincial están en este momento enmarcando lo que es la educación artística y cómo contribuiríamos o no a partir de esta normativa en relación a responder a estos grandes desafíos, ¿no? De mejorar el ingreso, el acceso. Está buenísimo en los conceptos que tiraron, tan buenísimo porque tiene que ver con una herramienta a la que veníamos a hablar, que en realidad esta herramienta se constituye en una normativa, digamos, a los efectos de qué, a de que la cuestión del sostenimiento, la cuestión que tiene que ver con la proyección de una carrera y demás, tiene que ver con básicamente en nuestro ámbito con una política de Estado, ¿no? Tiene que ver, le estamos demandando al Estado la apertura de tales carreras o el sostenimiento de tales carreras. Bueno, esa demanda hacia el Estado, de alguna manera la tenemos que enmarcar en un documento, o sea, en lo que nos propone el Estado, o si lo ponemos en el territorio de lo que nos propone el enemigo, o que nos propone quien nos lo proponga. Es decir, tenemos que de alguna manera manejarnos con esas herramientas, conocerlas para poder sostener desde ahí o esgrimir desde ahí una propuesta renovadora que tenga que ver con lo corporal, que tenga que ver con lo intelectual, que tenga que ver con la concepción que se tenga de arte, digamos, pero el punto de vista de partida, digamos, para que cualquier Estado lo pueda llevar adelante, digamos, lo va a demarcar en relación a estos documentos normativos que ya sea una ley o resoluciones o decretos o lo que sea, posibiliten esto, digamos. Y un poco la charla, digamos, versa sobre esto, sobre las posibilidades y sobre esta cosa que tenemos encima, que es la nueva ley de educación, y hasta qué y los límites que tiene esa ley de educación para nosotros. Y un poco cuando le planteé esto a Bárbara para poder socializarles esta dimensión que se puede pensar y demás, es porque uno ha venido de un tiempo a esta parte mirando el derrotero, lo que han sido diferentes tipos de leyes que se han surgido para garantizar esto, para garantizar derechos, digamos. Y una cuestión significativa de esta nueva ley y de lo que tiene que ver con la educación artística que plantea en términos formales, digamos, de lo que el Estado, digamos, regula en su ámbito jurídico, esto de reconocer la educación artística como un derecho. Y esa situación, parece un rótulo, pero creo que no hay una dimensión todavía de lo que eso representa en la ley, digamos. El reconocimiento de la educación artística como derecho nos está hablando que, por ejemplo, el sistema obligatorio se le incluye como parte de una de sus modalidades específicas, y esa modalidad tiene que ser cumplida de manera tal que en los niveles iniciales, primario, secundario, existan obligatoriamente 2 lenguajes artísticos de una potencialidad de 5 o 6. Uno dice, bueno, ¿quién lo cumple? ¿Quién no lo cumple? Perfecto, pero yo, papá, puedo ir a una escuela y decirle, mirá, mi pibe no tiene los 2 lenguajes. Y como no los tiene,
yo puedo presentar una denuncia en el marco de la ley. Y jurídicamente eso, que parece una soncera, jurídicamente tiene un respaldo, porque esa escuela va a tener que buscar la vuelta para ver de qué manera garantiza eso. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, digamos, el que esté escrito en una ley no tiene que ver con una cuestión que queda especulada o redactada en un documento que queda archivado en algún lugar. Como toda ley, cuando uno la pone en ejercicio, tiene que ser respetada, digamos. Y bueno, esta ley 26.206 fija este aspecto, por ejemplo, que es central y fundamental, digamos, que en esos niveles, inicial, primaria y secundaria, hay dos lenguajes que tienen que ser obligatorios, optando de posibilidades de 5. Y ahí sí, bueno, entramos en un terreno vidrioso, porque a veces todas las escuelas no pueden tener una oferta de 5 o 6 lenguajes. Entonces, bueno, generalmente en la provincia de Santa Fe, las dos abanderadas de esto han sido siempre música y artes visuales. En primaria lo que tenemos es, bueno, algunos avances con respecto a jornada extendida, donde tenemos danza y teatro, y un poquito de audiovisual por ahí. Pero bueno, por otro lado, digamos, en ese ámbito, en las escuelas secundarias, se generaron estas orientaciones especializadas en arte, orientadas o especializadas, que son las que dependen de las escuelas de cultura, donde los lenguajes aparecieron como terminalidades secundarias. O sea, la provincia de Santa Fe tiene la posibilidad de que un egresado de secundaria termine con la orientación en música, en artes visuales, en danza. No, esas son las orientadas. Por ejemplo, están repartidas en toda la provincia, digamos, por diferentes lenguajes, y algunas, creo que no, algunas son de teatro, porque esas son muy poquitas, y no hay danza, por ejemplo. Que bueno, eso tiene que ver también con el conocimiento de esto para poder demandarlo, digamos. O sea, para que uno pueda decir, bueno. Claro, Nigelia Soria tiene una particularidad porque Nigelia Soria estaría dentro del ámbito de lo que son las escuelas de cultura, que ahí sí esta ley posibilitó la creación la formulación de ciertas estructuras muy propias de nuestro ministerio. Y ahí va un paréntesis, porque tenemos una cuestión particular también para que conozcan el diseño político, institucional que tiene la provincia, con esta relación de la doble dependencia de educación y de cultura, digamos, ¿no? Educación, si uno lo quiere mirar en términos de esta misma normativa, que es la resolución 111 del Consejo Federal, que es una normativa que viene a Bueno, ahí sería, en esta rama que tenemos desde acá, de lo que tiene que ver con la educación obligatoria común, hasta este segmento, es lo que estaría dado dentro de lo que es el Ministerio de Educación. O sea, las competencias que tiene el Ministerio de Educación las tendría sobre esos ítems que plantea la resolución esta 111, que es importantísima para nosotros, que es importantísimo que la leamos todos, y que sea el puntapié para pensar esto, políticas educativas, para reclamar, tanto sea en la jurisdicción, para el sostenimiento de las propuestas y para la creación de nuevas propuestas. Entonces, lo que plantea la ley es que la educación artística va a estar en todos estos niveles y modalidades de la educación obligatoria común, y dentro de estos, por lo que dice la ley de educación, esto de los lenguajes obligatorios, hay 3 artículos ahí, 39, 40, 41 de la ley de educación, que son referidos específicos a la educación artística, esto que tiene que ser obligatorio. Y después tenemos esta rama aquí, que es la que por ahí vamos a trabajar ahí, vamos a apuntar, digamos, específicamente, que serían las que están, la rama de la educación artística específica, que por esta cuestión del diseño institucional que tiene la provincia de Santa Fe, están dentro del ámbito de cultura estas, del Ministerio de Cultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí tenemos los organismos que se crearon en el Ministerio de Cultura, organismos de arte, que surgieron, como hablábamos hoy, digamos, por iniciativa de equipos o de la comunidad, de algún lenguaje y demás, que crearon los organismos que tenemos de sinfónicos, por ejemplo, el coro polifónico, o
con las 2 orquestas provinciales, o sea, un grupo de gente que se dijo, che, mirá, tenemos tanto instrumento, sabemos tocar el oboe, la flauta, armemos una banda. Y pidámosle al Estado que nos presente ahí, que nos pague los viáticos, y acá un lugarcito para tocar, bueno, el Centro Cultural, allá en Rosario la están armando una historia ahí. Y también entonces se creó la Mantovani, la Escuela Mantovani y la Escuela de Artes Visuales de Rosario, también, por ese movimiento de personas que estaban vinculados en aquel entonces con el Club de Niños Pintores, y había toda una movida de este tipo, años de década de 60, ¿no? Así que bueno, esas escuelas fueron dando lugar a las escuelas específicas de artística, que estarían adentro de ese paquetito, y dentro de esas tenemos diferentes como posibilidades que nos plantea la ley, donde tenemos los profesorados, tenemos lo que serían las tecnicaturas a nivel superior, tenemos los ciclos de formación artística, que serían estos los que son preparatorios para un estudio superior. Nosotros tenemos 2, uno tenemos en la Escuela 5030 de Rosario, que prepara para el Instituto del Profesorado de Guastavino, y tenemos uno en Reconquista, que prepara para el propio Instituto de Reconquista. Son 2 años de música preparatorios para empezar la carrera de profesorado. ¿Y en Santa Fe está el liceo municipal? Claro, pero el liceo tiene la dependencia municipal y ellos tienen el profesorado. Claro. Pero esto sería un ciclo preparatorio para acceder a ese. Ellos tienen uno propio, pero todavía no lo tienen enmarcado en la ley, lo tienen de una vieja usanza de ellos, digamos. Claro, ellos tienen ahí adentro, exactamente, vos haces la iniciación, después, si querés hacer el recorrido, te preparás y ya directamente después continuás con el profesorado. O sea, eso, por ejemplo, puede ser una cosa interesante para la REMO, por ejemplo, mirando al instituto, poder crear un ciclo de preparación pensando en que la profesora Guiano después necesita que los muchachos ya sepan leer y sepan entonar el do. No, claro, bueno, y después tenemos la formación artística, bueno, esta es la que sea FAPI, y ahora tenemos los ciclos, esta categoría que es nuestra propia de cultura, donde están las 4 escuelas de arte que tienen educación secundaria desde el primer año. Esa es la diferencia. Las especializadas de arte son escuelas secundarias de arte desde el primer año. Ya hay materias del lenguaje y ahí tenemos 4. Y estamos armando el de teatro ahora, que lo vamos a implementar, que gracias a Dios estaba cocinando, ya lo tengo. Sobre estas secundarias especializadas, es un gran avance respecto a lo que era el formato anterior. En mi caso, yo estudié escuela secundaria en Belville y a la tarde iba al Centro Polivalente de Arte para estudiar dibujo. Y eran 4 de la mañana, 4 de la tarde. Ahora están concentrados en una misma diseño curricular. Algunos tienen intensivamente el lenguaje artístico que eligen y cursan ahí mismo todas las materias secundarias. Son educación artística especializada. Entonces se organiza mucho más la vida del adolescente, digamos, en relación a lo que es la educación artística. En ese sentido yo lo visualizo como un gran avance. Bueno, ahí estarían esas categorías específicas de lo que tiene que ver con el ámbito de competencia del Ministerio de Cultura de nuestros organismos. Pero que en realidad está bueno porque en realidad esta ley se articula con la ley provincial que está ahí próxima a aprobarse en algún momento. A ver cuándo. Está en Senado, falta una media sanción, hay un problema con escuelas privadas, problemas con la ESI, problemas con la selección de los docentes. ¿Puedo hacer una pregunta con otro problema? Sí. ¿Contempla, digamos, la articulación con espacios culturales? Porque después de todas estas formaciones, ¿qué se hace con toda esa gente y toda esa formación? Totalmente, sí. Y todas esas intensidades, digamos, que se van a generar y que son alucinantes. Por eso. Sí, ese es el desafío, digamos, para poder pensar. Porque en realidad lo que fuimos haciendo... Fundamental la articulación de los espacios que no son del Estado. Totalmente, sí. Perdón. No era eso. Entonces, digamos, ahí en el marco de esa, se ve medio mal, pero bueno, ahí la formación docente en Santa Fe, en las escuelas que dependen de arte y la que depende aquí de Rafaela del Instituto, implementa ese profesorado de música que está por acá, que es la resolución, no se ve nada, 202 del 16. Entonces, todo este marco posibilitó que nosotros pudiéramos trabajar con los viejos profesorados y transformarlos en estas estructuras nuevas. Implementando en estas estructuras cambios en algunos paradigmas que tienen que ver con los lenguajes y con la problemática interna donde interviene el cuerpo, la mente y el alma, digamos, ¿no? O sea,
La formación en música, de la que puedo hablar, la escuela Provincial de Música hoy en día tiene la especialización en todos los instrumentos que se les puede ocurrir. Podría haber erque, podría haber moseño, podría haber flauta, la que venga. O sea, profesorado con especialidad, instrumento, o sea, es profesorado de música, pero el instrumento principal puede ser un moseño. O sea, que no es otro profesor de lectura acá, porque no. Pero sí, pero en realidad uno mira el abanico que tiene posibilidades de la carrera, y la carrera para la propia Rafaela también. Esta carrera, si la escuela se propone institucionalmente a ampliar su gama de instrumentos, lo puede hacer. Podría plantear los instrumentos que quiera como instrumento principal, y después el que quiera generar el complementario que corresponde, porque por ahí no tiene. Dentro del profesorado, claro. Nivel terciario. Por eso, empecé con superior. Bueno, y así pasó con las otras, digamos. La escuela de danza actualizó y generó estos 4 profesorados. Ya tenían ellos una matriz parecida. Estos profesorados son los mismos que se dan en Santa Fe. Santa Fe implementa esta resolución, haciendo una adecuación de su propia estructura también. El Liceo de Santa Fe, una oferta municipal. Ah, perfecto. ¿En el anterior, con esta o con el anterior? Me recibí con esta porque me recibí en diciembre. Ajá. Y lo que notamos, porque nos pasó que yo ingresé cuando cambió. Justo cuando cambió, entonces tenía compañeros que estaban recursando, pero que estaban de la otra y como que había medio cruce. Sí. Y lo que siempre se habló y lo que siempre se debatió fue cómo esta nueva resolución estaba mucho más enfocada a la educación, a lo pedagógico, a la inserción en la educación pública y no tanto, obviamente que estaba presente porque era algo básico, pero no tanto en la danza como con su poder cultural y como bailarín, como intérprete, sino como más pensado en la docencia, bien como profesorado. Hay dos cosas ahí. Una es el proyecto institucional que lleva adelante la escuela, el director y los directores. Que ahí, a la matriz, aquella que dice allá, la resolución, todas estas resoluciones que están acá, te posibilitan un proyecto institucional que vos lo podés concretar porque apuntás a alguna cuestión. Apuntás, por ejemplo, a formar bailarines. Bueno, el tema es que como estamos en un ámbito de los profesorados, y los profesorados apuntan a esta formación pedagógica, y tienen esa pata pedagógica, y deberían tener impacto en las escuelas secundarias que todavía no están, la mayor cantidad de horas en jornada ampliada que no están, o sea, la idea es, pero digamos, la idea no es mala, digamos, tener un profesorado actualizado, porque yo sé que después tengo un elemento que se tiene que generar, digamos, ¿sí? Pero puede ser, digamos, que esté esa matriz, digamos, dando vuelta, pero para esa situación hay otra instancia que estaría que se podría pensar, no como profesorado, en todo caso. ¿Sí? Entonces, esto acá lo ven todos los profesorados que tenemos, porque tenemos un profesorado estelar en la provincia de Santa Fe, único, el primero del país, arriba, que es el profesorado de artes visuales. La única provincia en la República Argentina que tiene profesorado en ámbito terciario es la provincia de Santa Fe. La otra tiene la Universidad de La Plata. Ahí construimos ese profesorado porque justamente los tenemos secundarios especializados en artes audiovisuales. ¿De dónde sacamos los docentes para artes audiovisuales? Los tenemos que generar. Entonces, bueno, la escuela, el Instituto número 10 de Santa Fe y la Escuela de Artes Visuales de Rosario dictan eso, y Venado Tuerto. ¿Eso sirvió de algo el modelo de la Muchanga de Rosario? Porque ahí se hace un polimodal de arte, cine y comunicación. Claro, según, sí. En el año 94. Sí, claro, bueno, eso es lo que pasa que venía de venía de, como eso es ley federal, en un punto, digamos, hay una cosa que hizo bien la ley federal, digamos, que fue generar estas especializaciones. O sea, lo que generó para la educación artística, y el documento 20, se llamaba 20, que también ahí se formula como los lenguajes posibles y demás, abrió esa posibilidad. Pero en un contexto en los 90 muy despelotado, donde que cada provincia hacía lo que se le cantaba, no había ningún tipo de construcción orgánica, digamos. Entonces, si la nación tiene esa organicidad, imagínate la provincia. O sea, entonces cualquiera podía hacer lo que se le cantaba, y en realidad
muchos docentes especializados en el área fueron los que impulsaron movidas, y por ahí capaz que la movida viene más por el impulso de los... Sí, en esa vuelta éramos todos productores. Exactamente. Atlántico dando clases, entonces decíamos. Entonces fue alucinante lo que pasó. ¿Viste? Yo por eso que reivindico esta cuestión de este marco, digamos, de esta ley, digamos, que parece un papelito, o de esta resolución, pero que resulta importantísimo por eso, porque leerla en lo minucioso, digamos, ayuda a pensar la concepción que tenemos, que se tiene frente al aula, que tiene que tener la educación artística en el sistema educativo, o sea, porque ya no estamos hablando de, che, qué buena intención, viste el profesor que estuvieron acá, viste qué buena onda, vino con la guitarra, tocó, los pibes cantaron un rato, y estuvo bárbara la clase. Yo quiero docentes así, te dice alguna gestión. Y viste, vos decís, bueno, mirá, sí, está todo bárbaro, pero tenés centro de formación, podemos pensar una cosa más orgánica, porque si después no los contenés, se desmadra la cosa y terminás llamando al profesor de matemática que toca bien la guitarra, digamos. Así, entonces es por eso que hay que recuperar esto para poder plantearlo, dar más autoridades a quien sea, digamos, porque es una normativa, digamos, está a la luz de la ley de educación, digamos, no es que se me ocurrió, es un jodolina, una monografía que llevo a la escuela y... bueno, tenemos profesorado y después tenemos este universo que tenemos que actualizar ahora, donde podría entrar esta cuestión de la danza, porque en este recorrido, fíjense, todas las normativas son viejísimas, 96, 86, 95, 86, son todas las tecnicaturas a nivel superior que existen en la provincia. Artes visuales, Mantovani, esto está en la Escuela de Cine y de Rosario, en la esquina de la de Santa Fe, esto es la Escuela 3200 de Santa Fe, esta es Teatro y Títere de Rosario, Teatro y Títere de Rosario, Teatro y Títere de Rosario, esto es la Escuela de Audiovisual en Rosario, de Cine en Rosario. Está la de animación también. Claro, pero esa depende de la MUNI, claro. Ahora posiblemente hagan un acuerdo con algo, sí. Así que nos va a caer, y después tenemos una tecnicatura en teatro de la escuela Ambrosio Morante, también de Rosario. Y esta revienta, porque es una tecnicatura en diseño gráfico que tiene la Escuela de Artes Visuales de Rosario y es tremenda la cantidad de interesantes porque toda la cuestión gráfica, diseño, y una carrera gratuita, aparte de todo esto, universo gratuito, ¿no? Esto, hablamos de escuela de educación pública, digamos. Así que bueno, esto es lo que tenemos que ahora, a partir del martes, empezar a convocar a toda la gente porque lo queremos actualizar a todas estas carreras a la luz de esta bendita 111, para que sean propuestas un poco más ayornadas relacionadas a las problemáticas. Hablaba con Gabriel, por ejemplo, la provincia de Santa Fe, especulando carreras posibles para pensar, ¿no? La carrera de musicología en la provincia de Santa Fe no existe. Y, por ejemplo, musicología en otras provincias ya existe, desde 2015 hay ley nacional, y la posibilidad de esa articulación de salud con educación artística podría generar una tecnicatura. O sea que este es un ámbito para pensar. ¿Qué dije? No, musicoterapia, perdón. Musicoterapia, perdón. Un buen disco. Bueno, así que estas son tecnicaturas que... Y estos son los secundarios, ¿no? Estos son los secundarios que les mencionábamos recién, los especializados, que dependen de Nigelia. Esto es Nigelia Soria, Mantovani, Crey y Venado Tuerto, son los 4 que por lo pronto existen en la provincia, pero que bueno, uno podría manguearle a alguna escuela que por ahí esté medio cayéndose, que no tiene problemas de matrícula, que tiene alguna cuestión. Esto es una cuestión de evaluación política, ¿no? O sea, escuelas orientadas que por ahí tienen algún tipo de resultado, promover para reconvertirlas en una escuela de arte. Y nacional, ellos tienen otra dependencia de políticas universitarias. Depende del Ministerio de Educación de la Nación, pero tienen lineamientos diferentes. Porque la secundaria UNL tiene buenas artistas. Sí, no sé, no tengo muy presente las especialidades, digamos, pero bueno, no creo que sea mejor que las... sobre todo estas que son, yo creo que estas son fundamentales. Yo no había pensado nunca en la década de 90 tener escuela secundaria de arte.
del primer año, tener canto, instrumento, y recibirme de... Claro, esa es orientada. Claro. A partir del tercer año empiezan con un lenguaje, claro. Y también con la misma matriz, acá también la posibilidad de la matriz, por ejemplo, el teatro que estamos armando, estas dos que tuvimos altas discusiones ahí, porque justamente por el nombre enfocan diferentes situaciones, digamos. Acá tenemos toda una cuestión con la cuestión escénica, relacionada con lo urbano, con circo. Por ejemplo, para participar como docente en un bachiller en teatro, con lo que sería en teatro popular, los títulos habilitantes son sí o sí nivel profesorado, o se puede tener licenciatura en algo. Eso es lo que también, sí. Con todo esto tuvimos que articular de qué manera garantizamos el ingreso a la docencia. Y ahí tenemos un reglamento propio, artística, para este universo de... Y lo pregunto porque en nuestro campo, que es el teatro espontáneo, en su especificidad no somos muy bien recibidos en ningún espacio más académico de teatro. Y me parece que por ahí los teatros participativos están muy poco... En ese diseño, en ese armado de diseño, siempre se generan espacios nuevos. Y por esos espacios nuevos tenés la posibilidad de articular cosas viejas con formaciones de algún tipo, es decir, para tal espacio requerido. Yo puedo contar con un docente egresado de tal carrera. Bueno, eso lo fuimos pensando con una junta de educación artística que tenemos, laburando para este universo. Sí, pero bastante reducido, digamos, también, porque en realidad podría haber más. Sobre todo pensando en todas las materias de arte que hay en la provincia, ¿no? En todas las disciplinas artísticas, ¿no? Que puede haber, claro. Esto se visualiza, está en la página del gobierno, uno puede entrar a ver escalafones y pone en la escuela cualquiera de estas y ve las parrillas de materias que tienen. En esa parrilla de materias están las materias que se fueron armando para dar cuenta de alguna cuestión que tenga que ver con un espacio nuevo, qué sé yo, música y esferas. Entonces vos necesitabas un astronauta de la música, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces digo, ahí uno necesita, nos pasó con algunas carreras que planteaban algunos espacios y decía, bueno, acá necesito que sea astronauta, músico y no sé qué cosa. Bueno, entonces ahí que tuvimos que hacer, bueno, pum, nadie tiene competencia. Hace poco estuvimos en el C4, en Chaco, Ajá. en un centro cultural alternativo, en la provincia también. Perdón. Y había un taller para niñas de música y astronomía. ¿Viste? Claro, buenísimo, sí. La música de la esfera tiene su... ¿Es cierto? Alucinante. Pensé que era un astrónomo y una profe de música. Claro. Bueno, para cuestiones muy especializadas pensamos eso. Entonces algunas materias, por ejemplo, no se define una competencia. Entonces lo que hay es una definición por los antecedentes que tenga, que tiene que tener quien aspire, y esa valoración es la que te ubica después en orden, digamos. O sea que uno podría presentarse, digamos, para esos escalafones Claro, sin tener un título de profesorado. exactamente, sí, para todos en realidad. Para todo el universo nuestro, la gente sin título, con recorrido, se puede presentar. Pero... O claro, con título universitario vinculado a otro ámbito que no es de la educación, a eso me refiero. Sí, posiblemente. Lo que sí que ahora hay una cláusula chiquitita, que dice que no, hay que cumplir un cierto puntaje, términos está establecido numéricamente, porque no queda otra que establecerlo numéricamente para tener referencia, que con esos antecedentes artísticos lográs una valoración para entrar en una situación de escalafón. Esa es la ventaja que tuvo que se pueda hacer esta normativa para regular el ingreso a las escuelas de arte, que antes no existía este reconocimiento, por ejemplo, de los profesores que se desempeñan como profesores, pero son idóneos. Del mismo modo que todos los cursos de capacitación en arte, las experiencias, las muestras, los conciertos que uno da, adquiere puntaje. En el reglamento común de docentes de escuelas comunes no existe puntaje para esas actividades. Entonces, el aumentar la especificidad del campo de la educación artística también contribuye a valorar la trayectoria artística, que antes, en otros momentos no existía eso, como no estaba dentro del reglamento del puntaje para haber tenido un concierto.
o haber estado como pintor en una muestra, expositor. Ahora sí, en el escalafonamiento se considera y se le da puntaje a esas actividades artísticas. Por ejemplo, ¿no? Claro. Todavía no. No, digo, que está la USAM. Claro, que estaría bueno generar algo. Esta secundaria especializada en teatro con orientación en teatro popular incluye el circo entre sus, el clown, todo eso que viene de la Universidad de Bruchada. Traen docentes que trabajan ahí. Fue increíble eso porque ver todo ese, yo laburé 17 años en esa escuela y editaban audiovisual, tenían guión, plástica, teatro, huerta desde jardín, entonces ya había ahí un contacto con el hacer y con las cosas alucinantes. Y dar clases, yo daba morfología y tecnología del sonido aplicado, digamos, a la producción audiovisual, y yo tengo mi estudio, trabajo como músico, como productor, entonces el profe de fotografía era el director de la Escuela de Cine de Rosario, entonces era alucinante porque había una pasión ahí en todo lo que hacíamos y las muestras eran muy potentes. Sergio García, sí, genio. Pero bueno, todos los que estábamos, la profe de guión era documentalista y la plástica hacía su muestra y se veían ahí las cosas, nos veían tocando, y generó un movimiento alucinante. Yo empecé a trabajar con asistentes y con músicos, alumnos míos, en un momento donde todo se empezó a entremezclar, ¿no? Pasado 17 años de clase, ya tenía edades donde empezamos a quitar los mismos escenarios y estaba alucinante eso. Y han salido artistas, guionistas, actores, directores, muy alucinantes. Y dar clase era muy interesante porque como yo tenía mi teatro, digamos, lo que era poner la disposición que había al trabajo, al encare de las problemáticas, era alucinante. Sobre todo por ese ambiente, ¿no? Un ambiente dado por esa cuestión que se respira otra cosa, digamos, otra matriz, digamos, para producir, para enseñar y demás. Y un poco esta impronta de estas escuelas, con sus problemáticas y demás, lo tiene, digamos. Uno puede mirar, un poco abstraerse de la diaria, que nos toca por ahí estar ahí, pero en realidad el laburo en las escuelas de arte y lo que han hecho los docentes, y por ejemplo en pandemia, ha sido impresionante. Si empieza desde el secundario, porque laburando esa matriz de chicos, y por eso es importantísimo volver a esto, digamos, que acompañar eso con un proyecto que te lo enmarque y que tenga sostenimiento, se pueda sostener, pero además para empoderar también a los docentes que están parados en eso, digamos. O sea que eso es una conquista que uno tiene que decir, bueno, de acá no nos movemos, para adelante todo lo que quieran, pero de acá partimos, digamos. O sea, queremos un secundario especializado, queremos profesorado para que apunten a esto, una tecnicatura a nivel superior para que apunte a cuestiones formativas más actuales en relación con lo popular, con el circo, con la tecnología, con los astronautas, qué sé yo. Con los arte urbana, exactamente, digo, pero pensar que uno puede llegar, porque en realidad los formatos, bueno, estamos medio jugados con los tiempos, pero los formatos, digamos, para el diseño de esto, sobre todo en esta cuestión de tecnicaturas y de FAPIC y de formación vocacional, que serían como las que tienen esa maleabilidad de pensar situaciones diferentes a la formación docente, ¿no? Y un poco ahí, digamos, para poder avanzar, sí, la formación vocacional, por ejemplo, es lo que tiene que ver un grande, gracias después lo desarrollo un poquito más, pero sería como ese estado, esa cuestión inicial del desarrollo, ¿no? De niños y niñas, digamos, con el acercamiento a su lenguaje artístico. Y ahí hay también, digamos, la ley traza un reconocimiento para esa formación. O sea, esos tallercitos sueltos que están dando vuelta en una municipalidad, una comuna, además, poder formalizarlos con un documento, pero digo, con un documento normativo, ya sea un decreto o
no, en las municipalidades, ¿cómo se llaman las municipalidades? Una ordenanza municipal y demás. Bueno, eso está bueno, porque en realidad ya deja ese precedente de que uno lo formaliza como esto que planteábamos hoy, digamos, como un reclamo o garantizando derechos, digamos, desde una política del Estado. Bueno, acá vinculamos con la palabrita que salió, sostener. Claro, ¿no? claro. Eso es lo que estaba pensando. Cuando yo puse el sostener, también que fui una de las que puse esa palabra, más allá de brindar el espacio, que después que las personas que asisten a ese taller, curso, capacitación o como lo llamemos recorrido, lo puedan sostener, porque por lo menos en el espacio de la música es muy exigente. O sea, el que elige estudiar un instrumento musical sabe que va. Estoy pensando ahora en todo esto, me abrió el panorama a la secundaria orientada. Todo lo que se le suma. O sea, tengo dos hermanos que fueron a la escuela técnica, por ejemplo, y yo que iba a un bachiller y los veía estudiar y es un poco lo que pasa ahora con música, y eso en la realidad se puede sostener, los chicos empiezan y pueden terminar, pueden cumplir todo ese recorrido. ¿El de la música sí es de la especialidad? Sí. Y como cualquier otra secundaria, digamos. O sea, hay una, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es, yo ya sacaba un cálculo, y por ejemplo la media de deserción creo que anda en los 36%, por ahí. Y miré Mantovani y miré Cray y era 20 y pico, 20. O sea, pero históricamente claro, inclusiva de visto todas las así, potencialidades que tiene. visto solamente la cuestión numérica también es mentirosa, porque vos no sabés qué factores están dando. Pero bueno, si alguien tiene que demostrarlo numéricamente, es alentador que las escuelas de arte tengan una deserción menor a una común. Y creo que también a los que nos tocó formarnos en doble escuela, eran de 7 de la mañana a 6 de la tarde, doble escolaridad, una cosa demente. Creo que no hay forma de que tenga más carga horaria una formación secundaria o que tenga actividades en contraturno. Sí. Yo literalmente iba a 2 escuelas. Yo terminé en secundaria, tengo un profesorado, era maestro de música. Pero los chicos que tienen 15 no harían, de 7 a 6 de la tarde no me veo ningún piba cursando escolaridad, digamos. Bueno, en la Sí, Remo, digo, pero no sé. en el FAPIC de la Remo están todas las mañanas en el secundario Y después, se van a la 1. A la 1 ya están en la Remo y hay días que son las 8 de la noche y salen de la orquesta a las 8 de la noche. Pero, ¿cuántos son en relación a Obviamente. eso, digo? Claro. Y si no nos vamos ayornando Sí, a cómo claro. Sí. digo, no son las mismas subjetividades, las de los pibes que hoy tienen 15 años, que las de hace 30 años atrás. En muchas cosas. Si no pensamos en todas configuraciones. Pero eso ahí también tiene que ver con lo que. Es lo que, por eso, claro, lo que decía él es otra cuestión de cómo se llevan adelante, porque esto también tiene un halo de, ideal, también, pensaba, bueno, pero ahora esto después hay que ponerlo en el terreno. Y vos tenés que tenés que tener docentes que entusiasmen, que le pongan onda al asunto, que le pongan el cuerpo y que no se transforme en un cumplir. Eso también es parte de otro circuito, porque eso ahí, bueno, también el Estado ahí tiene diferentes actores, tiene supervisores, que también hay que ponerlos en el engranaje, que tienen una función, que tienen que laburar con eso y ver de qué manera las clases son atractivas, se llevan adelante. Tenés varias actividades que te mueven de los lugares, digamos, se hace mucho más llevadero el trabajo. Lo que dice que hay una parte de todo esto que no es solo la letra, Claro, sino eso quienes digo, le van a poner obviamente, el cuerpo para obviamente, organizar todo eso. claro, por eso. Pueden Pero tener- digo, la letra es importante porque te genera eso de que vos decís, bueno, está bueno, pero después ponerlo en el cuerpo, ponerlo en acción, tiene un desafío, sí. Hablando de esto de supervisión y esto de la ley, me parece fundamental porque hoy, por ejemplo, los chicos están tras, no me cambian el grupo de gimnasia y yo acá tengo armonía y yo pedí en la escuela que... Y la escuela dice, no, porque si no yo le tengo que cambiar a los que van a fútbol, están poniendo en el mismo lugar, por ejemplo, el FAPIC de la escuela de música que el club de fútbol. Pero digo, si tenemos esta reglamentación, sería genial que los supervisores puedan
Sí, sobre todo accionar para resolver pacíficamente. Claro, pero ni hablar de los docentes. Claro, pero es cierto. No, pero ni hablar de los docentes, que por ejemplo tenemos plenaria en la escuela y no tienen autorización para faltar a su escuela secundaria porque no existís. Sí, por eso. Bueno, y después, entonces, ahí tenemos, de ese recorrido yo mencionaba la cantidad de, esto después lo vamos a colgar ahí en la página nuestra, como para que lo puedan descargar y ver, para mantener con la normativa de cada uno, si se ven los planes de estudio de cada uno, por ahí, si alguien quiere meterse, porque ayuda mucho no solamente para ver, sino también para crear proyectos también. Ustedes quieren crear algún proyecto en alguna localidad, o yo proponer pedir un reconocimiento de una de estas propuestas. Bueno, gracias estamos laburando mucho en esa función de estar con cada uno de los referentes representantes de liceos y de organizaciones que quieren llevar algún tipo de propuesta en términos de formación vocacional o de FAPIC, que sería esta. Que esta es una formación interesante, digamos, para acompañarlos en el armado, digamos. Pero bueno, esto va a estar disponible para que se pueda ver, se pueda analizar qué matriz está acá. ¿Querés, gracias, hablar un poco de los un poco para profundizar en estos dos formatos que dentro de lo que conocemos son los más nuevos. Aquí están aplicando lo que es la FAPIC, también está esto que es la formación artística vocacional, y compartirles esto que dice Juan, de que bueno, en la provincia se está llevando a cabo con distintos municipios que tienen una larga trayectoria de formación artística a través de talleres que se dictan en distintos lenguajes, alguna más focalizada en la música, otra en la danza, folclórica. Y a veces estos talleres se dictan pero de manera discontinua, dependen de la gestión, una gestión lo dicta, la otra no, depende de una multiplicidad de factores, si hay fondos, no hay fondos. Entonces la intención ahora en esta propuesta es de poder, como decía Juan, acompañar estas iniciativas locales, municipales, a través de una resolución. Primero, una ordenanza municipal que la regule como una formación artística, y después desde el Ministerio de Educación con resoluciones ministeriales, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Cultura, de manera tal que estas ofertas puedan ser sistematizadas, con duración en el tiempo, no dependan de un cambio de gestión, sino que estén acompañadas también con presupuesto propio, que ayude al sostenimiento y el acceso a estas ofertas, sobre todo en las localidades del interior. Ahora estamos, por ejemplo, en el pueblo del Telpo, una localidad cercana a Rosario, otra comunidad en Laguna Paiva, cercana a Santa Fe. El reconocimiento en realidad lo da, esto que les mencionaba, la ley de educación provincial que se está por aprobar, menciona en uno de sus apartados, digamos, un punto que existía en la provincia desde el año 2004, que era esto de que el Ministerio de Educación reconoce propuestas de las jurisdicciones municipales. Ese reconocimiento es un reconocimiento al efecto de decirte, bueno, yo a ese plan de estudio te lo reconozco y te lo traigo y lo otorgo. No. Por eso, pero no importa. Una organización, es decir, te reconozco la propuesta para que juegue en nuestro terreno. O sea, ese reconocimiento, ¿a qué apunta? Apunta mayoritariamente a un desempeño en la docencia, históricamente, ¿no? Cuando menciona, bueno, me lo reconoció el ministerio, ¿para qué? Para el ejercicio de la docencia. Y hay carreras que no son para la docencia. FAPIC, por ejemplo, tiene una particularidad que puede ser para la docencia, pero la matriz con la que se discutió FAPIC, o la matriz que tiene
no es una propuesta específica para la docencia, que después cubra un abanico y una necesidad que pasan en la realidad del país y en la realidad de la provincia, donde no hay docentes, es otra historia. Pero la matriz originaria es otra. Pero el reconocimiento está desde el punto de vista de que el momento en que la provincia lo emite con ustedes, de hecho, bueno, la REMO, digo, que tiene un FAPIC reconocido, la provincia ya lo tiene incorporado como un título que está en ese camino de la ley federal, de la ley de educación, a la espera de que se generen algún tipo de lineamientos. Los secundarios de arte, cuando se implementaron, Nación lo que hizo fue, a la vez de posibilitarlos, largar dos líneas de financiamiento tremendas: Conectar de Igualdad y los centros multimediales que se fueron generando en cada escuela. O sea, la Nación decía: creen escuelas secundarias, modifíquenlas y les proveemos de esto. Eso con FAPIC es lo que tiene que pasar también. O sea, ¿qué marco nos va a posibilitar para algún tipo de financiamiento o algún tipo de salida laboral? Que por ahí también hablamos, ¿qué hacemos cuando nos recibimos esa carrera? Y esa carrera de FAPIC lo que tiene de diferente, mientras se busca ahí, es que son tecnicaturas y están pensados para hacer formaciones técnicas especializadas en el marco de la industria cultural. O sea, recuperamos la idea de la industria cultural y la hacemos buena. La industria cultural, del antiguo Adorno y demás, bueno, no. Es decir, pensamos la producción artística y todos los procesos que se acoplan a una producción artística, necesitan personal técnico, gestión, difusión, producción, manejo del sonido para gente música, la tecnología, creativos, bueno, ese recorrido, poder pensarlo también como propuesta. Yo creo que una de las propuestas que yo haría para articular con los centros culturales es darles un poco de vía libre, ¿no? Bajar el nivel de impuestos, que los que tienen centros culturales puedan gestionarlos con parte del Estado, porque ¿qué pasa? Claro, facilidades, ¿no? Esto de decir, bueno, a ver, no me cobres impuestos, me tengo que cumplir muy bien a la comunidad, o bajarme esa idea de capí, un montón de cosas que después son traba, y no puedes hacer nada. Eso por un lado. Y por otro lado, que los artistas independientes, tenemos que ser monotributistas, no están reconocidos bajo nada, y a la larga también genera un desgaste. Yo, por ejemplo, estamos intentando crear una cooperativa cultural que el acceso a las cooperativas de Santa Fe es muy fácil. O sea, ahora se aceleró todo, entonces lo cargamos mediante una página y en 3 meses tenés la cooperativa. Bueno, eso nos permite como nuclear artistas y trabajar nosotros. Estamos ahí tirándolo todavía, no lo tenemos, pero pensar desde el Estado, facilitar estos espacios, crear festivales quizás, movimientos de más festivales donde pueda haber arte que no sea el producto de fin de año en la escuela, nada, que se mueva más arte y no... Quizás no tengan que estar competencia con la exclusividad de las 7 mejores obras aclamadas, no sé quién, sino más generación y la descentralización de las cosas. Sí, por eso, igual en línea de financiamiento, uno también ha tenido que golpear puertas además para llevar su producto y su propuesta. Las líneas de financiamiento generalmente vienen de organismos estatales, ¿no? Eso es una característica, porque en otros lugares, no sé dónde, golpear esas puertas, digamos, con esa vinculación, digamos, de ámbitos donde hay ministerios que intervienen y demás, bueno, eso debería ayudar, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, las líneas de financiamiento que el Ministerio de Cultura tiene que generar, uno las podría plantear. Digo, acá me estoy ocupando de las cuestiones estas educativas para poder pensar eso a futuro, pero digo, el Ministerio tiene algunas líneas de financiamiento y las organizaciones, digamos, en todo caso, de qué manera generamos, digamos, que esta producción de un capital humano, de formadores con la experiencia en el campo de los circenses o demás, se articulan
Y ahí es donde la propuesta del Ministerio se tiene que desarrollar en otro ámbito que no es el educativo, digamos. Se tiene que desarrollar en el ámbito del fomento y demás. Por eso hay a veces esa articulación con los espacios que no son ministeriales, que no son parte del Estado, es fundamental. Sí, claro, pero eso conocerlos, eso también es una profesión, digo, también. Es una profesión, es decir, uno por ahí los tiene como que lo hace todo el músico, pero también puede ser una profesión. Un gestor con esa característica, digamos. En Córdoba había una red de productoras. Claro. Hablando de eso, no sé si Claro. Sí, acá no. Está muy concentrado y está todo muy confuso. ¿Qué pasó con eso? No se ve. Eso no. Sí. Acá en este gráfico un poco queríamos mostrar cómo era la formación artística específica. Esto que acaba de presentar Juan, sus distintos formatos, cómo está organizado en relación a lo que son las franjas etarias, digamos. Un niño que pueda cursar, un adolescente, un adulto, y básicamente, como ustedes van a ver acá, lo interesante que podemos distinguir es que para lo que significa un niño es la formación artística vocacional, ¿no? Donde entrarían todos estos formatos que antes eran los TAP en distintos aspectos, ciclo de iniciación musical, ciclo de iniciación artística, o los talleres que se dictan en los municipios. Todo esto ahora se englobaría como formación artística vocacional. Para adolescentes, jóvenes y adultos están las secundarias de arte orientada, que son escuelas secundarias comunes, pero tienen algunas, como acaba de presentar Juan, algún carga mayor de arte en distintos lenguajes, depende de la orientación, con especialidad, como mencionamos, y las artísticas técnicas. Está también esto que vamos a ver un poquito más ahora, que es la FAPIC, y la formación artística propedéutica, que es la que mencionó antes también Juan, para prepararse. En la provincia tenemos solo de música en este momento. Y después ya para jóvenes y adultos, lo que sería la educación superior, docente en arte y educación técnica, ¿no? Esto es como para tener la mirada global de lo que es la oferta que tiene el Ministerio de Cultura a través de instituciones que mencionó Juan en los distintos formatos en este momento. Y ahora sintéticamente queremos profundizar un poquito más en qué es esto de la formación artística vocacional, con el objetivo de impulsar que algunas propuestas que se lleven adelante acá en la localidad puedan ingresar y ser presentadas para adquirir este rango, ¿no? Básicamente acá lo que nos plantea esta resolución que mencionó Juan es que son ofertas que amplían los contenidos de educación artística obligatoria y se dirigen a todas las franjas etarias, no solo a niños, o sea, también pueden ir adolescentes o adultos que quieran prepararse en teatro, música, danza. Y lo que es interesante para todo aquel que lo curse es que desde esta normativa acreditan saberes con certificaciones, con lo cual ya no es ir a un taller una vez y después no tiene nada que me acredite, sino que se ofrecen certificaciones locales, municipales y de la provincia, con todo lo que esto significa como una posibilidad, ¿no? Y hay distintas opciones de formación artística vocacional, por ejemplo, aquellas escuelas que tienen la posibilidad de ampliar la jornada escolar como un taller a la tarde, escolar, digamos, las jornadas extendidas. Los premios de FAPIC se pueden aplicar acá. Los años anteriores de FAPIC. Esa es una de las consultas que yo tengo, la idea es pensar en estas posibilidades de FAPIC o de formación, claro, porque uno está como acercándose a eso. La escuela, en el caso que tenemos nosotros, tiene una instancia vocacional y pretende como avanzar hacia algo, hacia un estado de profesionalización, ¿verdad? Nosotros somos privados, digamos, no tenemos vinculación con el Estado. Entonces, mi intención era de en qué momento iba a poder entender, feeling en mi cabeza, entonces se hace esa unión para poder postular el proyecto para hacer o
o vocacional o FAPIC o darle como otra estructura? Hay varias instituciones privadas que han presentado al Ministerio y también acompañamos Musimedia en Rosario, por ejemplo, se acompañó a la escritura del diseño para que siga un poco los formatos de todo el diseño curricular que después es evaluado por el Ministerio de Educación. Nosotros como Ministerio de Cultura acompañamos, pero después aprobado por Educación. Entonces tiene que tener todos los requerimientos de un diseño curricular. Está aprobado por nosotros, por el Ministerio de Cultura y de Educación, pero es una institución privada. Claro, esta discusión del reconocimiento, ¿no? O sea, la institución no pasa a ser la provincia, sino que como reconoce la propuesta educativa. En la Escuela Claro, de Sindicato de Música. Que acá también tienen, ¿o no? Por eso, bueno, claro. Esa es un antecedente. Ahí tenés el antecedente, por ejemplo. El antecedente es ese, que por ejemplo el Ministerio reconoce esa propuesta de manera tal que vos tenés un reconocimiento de una carrera, digamos, bajo el marco y el diseño que te posibilita estas normativas para sostenerla y para pensar estrategias de crecimiento de articulación, digamos, y esa articulación puede ser múltiple, porque puede ser generada por el propio organismo para pensar, bueno, este perfil que estamos formando, ¿hacia dónde apuntamos? Y un poco en eso, volviendo a que, claro, el planteo de los circuitos, hay instituciones, por ejemplo, la Orquesta de Niños en Santa Fe, que tiene una FAPIC, y tiene una FAPIC pensada para los músicos de la orquesta. Entonces ellos piensan la formación para el universo del semillero de músicos que van a después ser integrantes de las sinfónicas. Claro, yo preguntaba, perdón que Sí. insista con esto, porque yo asumí como directora de esa escuela en el 2020, Ajá. veníamos con un plan de estudios del año 88, lo cambiamos ahora a FAPIC, Ajá. y estamos un poco desorientados con esta cuestión de que somos una escuela privada que dependía del Ministerio de Educación. Ahora con el FAPIC, que supuestamente en estos días me dijeron que sale la resolución, yo hablaba con Natalia también trabajo en la Remo y le decía, bueno, pero ahora estaríamos en cultura, estamos como... Claro, no sabemos quién idea nos es- quiere tomar, quién No, quiere no, la trabajar idea- con nosotros. justamente, lo que pasa es que hay una cuestión, hay una cuestión hay una cuestión constitucional ahí, digamos, que tiene que ver con la competencia que tiene la provincia en relación a sus territorios. La provincia tiene legislación propia que genera su propia autonomía. Los municipios también tienen esa Claro. autonomía. Entonces el municipio genera una propuesta educativa y le pide al Ministerio de Educación, que es el que tiene las facultades en todas las provincias de la Argentina, los que están encargados de la educación, gracias a los 90 y las transferencias que se hicieron y de otras historias ahí. Las provincias son las que ejercen el derecho constitucional de ofertar, digamos, no vamos a hacer un término ofertar, feo ofertar. Sí, pero se entiende. Sí. Ofrecer las propuestas educativas, ¿sí?, a sus ciudadanos. Está en manos de las provincias. Entonces, la provincia reconoce para el interior las carreras que va a decir, bueno, Rafaela le reconozco, Santa Fe le reconozco, y en ese tejido está entonces después sí pensar qué hacemos con todo ese reconocimiento, y es lo que tenemos que de alguna manera también trazar como horizonte, digamos. O sea, los egresados de esa FAPIC, ¿hacia dónde los destinamos? Hay oferta en tal sentido porque la formación es, por ejemplo, en cuestiones editoriales, en cuestiones de tipo de producción de música, de grabación de música. Ahora, de tener la algunos... pregunta de ella es, como una escuela privada, si al ser aprobada esa FAPIC pasa a depender del Ministerio de Educación o de Cultura. ¿A quién como referencia? Claro, no, seguramente la línea te viene, digamos, la línea de gestión vino realizándose a través de educación, porque nosotros por lo pronto no tuvimos ahí como el conocimiento, digamos. Pero no importa, porque en realidad ahí la gestión, digamos, es una gestión oficial, provincial. El tema está que en esa comunicación, un poco ponernos en sintonía con todas las instituciones que tienen FAPIC para, poder pensar qué perfiles se apunta, digamos, y alguno por ahí puede tener algún tipo de reconocimiento para la docencia, otros pueden ser articulados para espacios culturales de alguna manera. Por ejemplo, la ciudad de Rosario generó unos FAPIC en artes multimedia,
artes escénicos, digamos, y ellos formaron bajo esta terminalidad de FAPIC a todo lo que tiene con el personal que labura en Isla de los Inventos y en todos los espacios culturales. O sea, le dieron a esos agentes, trabajadores que se desempeñan en las actividades de los fines de semana y demás, una formación que involucra un recorrido por diferentes lenguajes. Entonces, música, artes visuales, plástica, para que puedan desarrollar actividades. Así que la idea es insertarlos al mundo del laburo con ese perfil para que puedan laburar en estos organismos culturales. O sea, ahí tenés un puente. Pero el FAPIC tiene otras más. Por eso que... Sí, el FAPIC tiene otras más interesantes porque tiene esto de la relación con el mundo del laburo y el mundo de la industria. Y está por lo estamos ahí cocinando, porque lo que hicimos ahora fue como generar los FAPIC que venían siendo los viejos TAP, que eran los trayectos artísticos profesionales, específicos en el desarrollo o en la actividad de en un instrumento o de un lenguaje. Y la idea es potenciar eso en relación a otras cuestiones, a esto que les digo, del mercado, a esto de lo que tiene que ver con la industria de algún tipo. Y ahí se pueden pensar otro tipo de carreras. Una técnica, un FAPIC en producción, en gestión y producción. Entonces vos tenés que conocer un poco de los lenguajes y después hay que generarlo en términos de especialista que tengan y conozcan derechos de autor, las normativas sobre subsidios de todo tipo en los entes provinciales y culturales. Y hay que pensarlo eso, porque en realidad ahí vos tenés que pensar un perfil docente para ese espacio. No solamente ponerlo con, viste, los de un lenguaje, los puros de un lenguaje, digamos, sino que hay que pensar esa posibilidad, ¿no? Avanzamos y vemos el FAPIC, porque esto de la formación artística vocacional, ya un poco la idea está clara, ¿no? Son estructuras flexibles que no necesariamente tienen que cursar a los 6 años, primer año, 7 años, 1 año, sino que también se pueden hacer grupos heterogéneos en edades. Pero acá queremos, entonces, este segundo punto es de la FAPIC, acá esto que señala Juan, ¿no? Que se distingue por la vinculación central entre arte, tecnología y trabajo, ¿no? Introduce esta cuestión como un concepto central de industrias culturales y bueno, la nueva normativa un poco lo que plantea es que concurren capacidades contextualizadas en un campo artístico específico, ¿no? En el cual se pretende una cierta profesionalización y por lo tanto se ofrecen títulos que tienen salida laboral inmediata, como intencionalidad, digamos, una carrera con una intencionalidad. Por eso se vincula con el mundo del trabajo, incluye en sus diseños curriculares las prácticas profesionalizantes, por ejemplo, que es algo propio de las carreras técnicas. Avanzamos, Juan, en la siguiente, que quiero mostrarles cuáles son las que están aprobadas en la provincia. Acá como objetivo general vamos a plantear el más amplio, digamos, que es esta formación en un área específica, especializada en ciertos procedimientos bien puntuales, como decía recién Juan, o en aspectos artísticos técnicos de la producción artística, con énfasis en el uso de tecnologías, buscando siempre esto que es el crecimiento económico, la posibilidad de una salida laboral, con algún tipo de innovación que dé mayores oportunidades a todos, ¿no? Entonces, esta articulación con el mundo del trabajo está como intencionalidad clara ya en el objetivo general. Y después los otros objetivos son más ligados a esto de la inclusión en el arte, recuperar prácticas artísticas culturales locales. Por ejemplo, en Santa Fe en este momento se está diseñando un FAPIC vinculado a lo que es la construcción de instrumentos musicales, o sea, lutería, que bueno, es una salida laboral inmediata, digamos, hay muy pocos que están especializados en eso, es un saber hasta poco frecuente, poco compartido, nos decían los profesores que están armando la FAPIC. Entonces, bueno, eso bien específico, una tecnicatura con una carrera. ¿Y eso saldría cuándo? ¿Se sabe? Lo están armando. Ya están funcionando los talleres de lutería que dictan en Santa Fe. Ahora, esos talleres que se estaban dictando 3 meses de uno, 3 meses de otro, se convertirían en una FAPIC. Están tomando los modelos. Como propuesta, como carrera. Sí. Y eso y sería como una carrera, porque aparte de lo que tiene FAPIC es como que articula, por lo pronto hasta ahora, es para la muchachada que arranca a los 16 años, o sea que es complementario al secundario, es como los viejos TTP eran los viejos que eran
formaciones paralelas al secundario para tener una capacitación. Es esto de, bueno, de por ahí es como hacemos, dice Vero, para que acompañar, digamos, un secundario y cargar con esta cuestión. Pero pensando que es una propuesta por ahí interesante para un futuro y poder concatenarlo con otra actividad profesional, digamos, es de alguna también como uno lo presenta, para decir, bueno, a ver, o la misma institución, digamos, que tiene un trayecto con un FAPIC determinado, pensar uno con esta especificidad para que los chicos también, sobre todo, por ejemplo, con el manejo del sonido, que son un avión hoy en día. O sea, lo que tiene que ver con producción de sonido, y con medios, con el celular o con la PC, lo que venga, la producción en sí, digamos, el dominio de las herramientas tecnológicas para grabar, editar, producir, lo que venga, cambió un montonazo. Y de ahí vos podés pensar una carrera, una formación, digamos, en este sentido. Avancemos ahí para que veamos. Sí. Destinado a jóvenes mayores de 16 años o a cumplirlo cuando empiezan, digamos. Acá está vinculado con las producciones de industrias culturales locales y regionales, ¿no? Esto, fuerte acento en esta posibilidad de articular con la cultura local. Después está la concepción de arte, también esto de contextualizar las producciones, buscando el acceso de todos a esos saberes artísticos. Y acá es interesante esto para que ustedes conozcan también los ámbitos formativos en los cuales está planteado la FAPIC a nivel nacional, en la normativa nacional. Por lo tanto, cada una de las carreras que se ofrecen se vincula a alguno de estos ámbitos formativos. Y lo que me resulta interesante es que no están planteados como lenguajes, como FAPIC en danza, FAPIC en música, FAPIC en, sino que están vinculando entre sí, cada uno de ellos puede articular distintos lenguajes, ¿no? Artes gráficas para la industria editorial, arte audiovisual y para la industria discográfica, artes escénicas de exhibición pública, arte multimedia y diseño y producción de objetos. Como entraría esta, por ejemplo, que se está diseñando ahora de... Pero colgamos en la página ese documento, porque tiene cada uno de estos puntos, tiene especificaciones que están buenas, digamos. Y quedó categorizado así porque, bueno, todo este resultado, si bien es un corsé, es el corsé acordado entre las 24 provincias. O sea, cuando se discutió FAPIC, se discutió entre los referentes de educación artística de 24 provincias. No viene una cuestión así, Nación nos impone esto, no. Entonces fue pensar, bueno, mirá, yo tengo la provincia de tal, yo tengo una tremenda producción de pibes que después veo que van a laburar a las artes gráficas y a qué sé yo. Bueno, generamos una propuesta en ese sentido. Pero que puede ser, ya sea editorial o puede ser digital. Ah, bueno, listo, pero va a estar en esa categoría. Entonces no te lo cierne en una categoría específica. Por eso que no está música ahí, estaría acá música. Todas las de música que tenemos están acá. De hecho, Santa Fe tiene todas de estas. Porque danza estaría acá, son todas de artes escénicas, digamos. Entonces, ese rótulo te permite un montón de disciplinas, qué sé yo. Podés formar ahí en artes circenses, en artes persas, no sé. Avanzar al siguiente, que están los nombres de los que están aprobados en Santa Fe, para que vean son los de digamos, de Ministerio de Cultura, y ven que todos los que están hasta ahora aprobados son de música. La propuesta está... En este momento está en evaluación, por lo tanto, posible aprobación, en Rosario, una de tango, FAPIC en tango, que lo elaboraron el Instituto de Música y el Instituto de Danza, que trabajando conjuntamente, muy interesante. Danza y música. Dos institutos terciarios armaron una oferta FAPIC. Ellos tienen la orquesta de tango, entonces, por ejemplo, piensan que para poder a la orquesta de tango dotarla de la privada para que se haga más sustanciosa. Claro, exactamente. Exacto. Que demanda intérpretes y bailarines, así que, bueno, el FAPIC surgió de la propia escuela como propuesta en el marco de esto, digamos. Y después también está en evaluación acá en el Instituto Coral de Santa Fe, un FAPIC en canto coral. Ah, pero eso. Sí. Claro. Y estos son los que están aprobados por el Ministerio de Educación y de Cultura, pero dependen de otros organismos. Por ejemplo, la municipalidad, acá está el de Musimedio de Rosario, la Municipalidad de Rosario, y acá está también el de Rafaela, ¿no? Que de ustedes. Con todos, fíjense, todos los instrumentos orientados en canto lírico. Cantante en una orientación en canto lírico o en instrumentista. Bien.
Y vamos a ir terminando porque se nos hace, así podemos invitar a la última. ¿Ah, sí? Claro, claro. Está bien, claro. Claro. Bien, por último, la ventaja de esta FAPIC que también pueden ofrecer títulos intermedios. No hace falta esperar 3 años para tener la titulación. Cada año puede ir ofreciendo certificaciones. Sí. La gente de orquesta de niños que tiene el FAPIC de música sinfónica, a los 2 años, tienen una certificación de copista. Dice que copista, que bueno, y es decir, tienen una formación en la lectura y escritura de la música para poder laburar en las orquestas sinfónicas y escribir las partituras, digamos, de los instrumentistas. Así que cuando se arma el plan, uno va colocando las certificaciones intermedias. En el recorrido, sí, el intermedio, un año. Y claro, porque tenés una certificación, tenés un objetivo inmediato. Por eso es que la parte... Para los chicos que no quieren estudiar tantos años. Obviamente, sí, obviamente. Lo que tiene FAPIC es que te pide un piso, FAPIC. Lo que sí que te pide un piso de 900 horas y te pide un piso en la estructura de 3 años. O sea que esa es la particularidad que uno cuando tiene que gestionarlo ante un organismo cultural, dame guita para tener 900 horas, que siempre son, 300, un año, 300 las otras, 300 las otras, pero para poder armarlo, ¿no? Y en ese sentido la dependencia y ese financiamiento es de la municipalidad, en el caso de que sea municipal. Porque ahí también hay cuestiones de... no, por eso, pero digo yo, si fuera municipal... ¿Multimedio? No, está bien, no. Porque nosotros figurábamos siempre como escuela secundaria. Claro. Tampoco éramos una escuela secundaria, porque claro. Los chicos vienen a nuestra escuela y no van a la secundaria. Y estábamos en el Ministerio de Educación. Ahora que está saliendo nuestro FAPIC... Claro. ¿Y en ese FAPIC participaste de la redacción, de escritura? Sí, lo que pasó fue que nosotros estuvimos toda una tarde, durante muchas horas con el plantel docente, armando nuestro plan de estudios en relación a esto que vos decías, de las horas, de que tenía que haber tantas horas de formación no general o no sé qué. Bueno, después de que hicimos todo eso, el que en ese momento era mi supervisor, Jorge Truco, me sugirió que imitáramos el FAPIC de Musimedios de Rosario para que lo aprobaran más rápido. Y después yo me tomé el atrevimiento no conforme de hacer unas pequeñas modificaciones y preguntar si nos lo podían habilitar con esas pequeñas modificaciones. Claro, bueno, pero está en la gestión, si está todavía en el recorrido... Y claro, me llamaron esta semana de que ya Bien. estaría saliendo ahora, este mes. Son en instrumentos. Instrumentos también, Bien, sí. No, por eso tenemos que estar en cuenta, porque en realidad la gestión, por cuando arranqué la conversación, que decía esta cuestión del particular que tenemos del diseño político, que tenemos esta cosa de educación, tiene lo suyo y nosotros tenemos otros. Sí. Por eso me sorprende que ustedes no estén enterados, porque ellos siempre me dicen, estuvimos hablando con Educacom. Sí, nosotros tuvimos una reunión con Musimedio de Rosario, el año pasado, casi a fin de año fue, donde ellos nos dijeron que iban a proponer a Rafaela implementar a FAPIC. Pero no tuvimos novedades con el director de la escuela, pero después no supimos qué pasó. Claro, porque generalmente otras veces los equipos de supervisión nos enviaron a nosotros, nosotros vimos los otros FAPIC que tenemos, los elaboramos nosotros conjuntamente, gracias, trabajó con... Y el de ustedes seguramente ese que está en Musimedio lo trabajamos juntos. Esa singularidad de que ya había una referencia en privada, seguramente va por ahí. Pero tenemos que estar en contacto igual, porque si no es como que pasan esas cosas así de... Claro, no, bien. Bien, no, porque sobre todo por esto que se puede dar en términos de financiamiento y de estructura. Ahora recibimos un documento para la validez nacional y queremos pensar... Ahí está, Juanma, el equipo... Y entonces le preguntamos a Nación, también, porque se tiene que conversar en Nación esto, ¿qué implicancia va a tener la validez nacional de los FAPIC? ¿Qué alcance tienen? ¿Para qué? ¿Hacia dónde? ¿Van a facilitar algún tipo de circulación con el tema de los organismos culturales? De manera tal que les llegue, que tenemos gente formada en ese terreno para que lo puedan emplear en algún tipo de laburo. Entonces, bueno, por eso es una red para construir, digamos. Y me parece fundamental esto, digamos, de poder estar conectados, sobre todo porque
la herramienta esta esta resolución posibilita un montón de posibilidades, pero después hay que ponerla en el juego, en la calle, pensando en los problemas, además. El Instituto de Profesorado, que tiene también una dependencia con el Ministerio de Educación, y que ahí escalafonan con otro decreto. Por eso, bueno, ahora tenemos claro. Por eso voy a hacer un comentario que me tomo el atrevimiento, por lo menos en lo personal, de agradecer este espacio y nosotras con Nati estuvimos mucho tiempo hablando de esto, de que un FAPIC, que el otro, que una cosa. Entonces, este espacio de acercamiento con algo que siempre, por lo menos en Rafaela, parece tan lejano, como el Ministerio de Cultura, como algo que no tenemos acceso. Estábamos las dos muy interesadas en poder venir justamente para... teníamos dudas de todas estas cuestiones y me resultó súper valioso el momento de poder charlar y compartir. Sí, hablamos para nosotros es muy rico conocer también de cara frente a las personas que están trabajando, porque siempre remo opiniones, pero no sabemos quiénes son los rostros, las personas que están, bueno, Musimedio. Sí, así que podemos... La implicancia de lo que se escribe, porque como les decía hoy, en la Ley de Educación Provincial se escribe que se van a reconocer las instituciones municipales. Bueno, ¿qué implicancia tiene eso? Sí, me lo ponen en una ley, ¿y qué quiere decir? ¿Qué? Y bueno, ahí es donde tenemos que pensarlo, digamos, y es valiosísimo que podamos armar el circuito, porque la misma problemática, por ejemplo, ahora de la validez nacional, la tienen todas las carreras que están con esta aprobación, aprobada, digamos, en funcionamiento, pero bueno, ¿qué más podemos hacer, digamos? O sea, es capitalizar todo esto para avanzar, digamos, ¿no? Y generar las carreras de gestión o de intermedias. Por eso esta parte de los puntos estos que vuelvo sobre FAPIC, estos puntos que estaban ahí detallados. Che, perdón, que estamos ahí al palo. Como, sí, ya estamos a la hora. Bueno, no los voy a encontrar ahora, pero después se los mando. Esto que tiene que ver con las categorizaciones, digamos, ¿no? En ese documento que vamos a colgar ahí, estaría buenísimo que lo peguen una mirada, porque ejemplifica las posibilidades de FAPIC y la posibilidad de qué recorrido técnico específico de una disciplina se puede crear. O sea, ya no es la cosa tradicional, música, artes visuales y demás, sino que la categoría esta de artes escénicos, por ejemplo, tira otra cosa. Sirve. El micrófono. Sí, por ahí marcar instrumentista es muy general. Marcarlo en algo más específico. Bien, entonces ahí viene ya para finalizar que estamos disponibles para acompañar en estos procesos también de elaboración de los diseños, revisión de planes de estudio. Ahora les dejamos la tarjetita. Sí. Sí. La carpeta ahí adentro está el correo. No, adentro, en la tarjetita. Así que bueno. No, ahí están. Pueden escribirnos, no podemos hacer encuentros ahora virtuales. Del cañón, ¿no? Con lo que sigue acá, así que bueno, vamos, estamos en contacto ahí con el